Les invitamos a una conversada. La Conversada, diálogos para no olvidar. Un programa para hablar de memoria histórica y derechos humanos. La Conversada, una producción de la Fundación Arte Social con el apoyo de Bocaribe Radio, desde la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla. Extendemos el agradecimiento al señor Wilson Castañeda, que está con nosotros en el día de hoy también. Queremos darle un cordial saludo, señor Wilson, realmente agradecer su presencia en este espacio. Sabemos de su valioso aporte como ser humano, como profesional desde la dirección de la Corporación Caribe Afirmativo. Y es por eso, Wilson, que queremos preguntar antes de qué hace usted en la corporación. ¿Quién es Wilson? ¿Qué lo ha traído aquí? ¿Cuáles son las experiencias que lo han construido como la persona que es? Gracias por la invitación. Para mí es muy placentero estar en la Casa de la Memoria y estar con esta alianza tan bonita de memoria, víctimas, procesos sociales y distrito de Barranquilla, y en un lugar tan emblemático como la Plazoleta Correa de Andrés. Pues yo nací en Antioquia, en un pueblo que se llama Río Negro. Soy de formación politólogo y filósofo. Viví toda mi vida en mi pueblo. Luego hice mis estudios en Bogotá, regresé a Medellín. En Medellín trabajé con la Personería de Medellín y con una ONG que se llama el Instituto Popular de Capacitación. Luego fui nombrado director de FENALPER, que es la Federación Nacional de Personeros, y en ese momento la federación puso su sede en la ciudad de Cartagena. Estoy hablando del año 2007, y eso me llevó a trasladarme a Cartagena. Y 2 meses después de llegar a Cartagena, por estas cosas de la función pública, declararon vacante mi cargo. Entonces debía volver a la ciudad de Medellín a ocupar mi cargo en la personería, pero pues motivado por estas cosas bonitas del Caribe, renuncié a mi trabajo y me quedé viviendo en Cartagena. Rápidamente me enrolé como profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, y estando allí me tocó presenciar un momento muy doloroso, que fue el asesinato del profesor Rolando Pérez. Rolando era un hombre de origen cubano, que era profesor del programa de comunicación social de esta universidad, y los fines de semana trabajaba en una emisora comunitaria de Cartagena que se llama Confenalco, y allí tenía un programa radial que se llamaba Siempre Sábado. Rolando era un hombre gay y aprovechaba los micrófonos de la radio para hablar de derechos de personas LGBT. Empezó a recibir amenazas en el año 2006, personas que llamaban a la emisora a pedirle que no hablara de estas cosas. En la Navidad del 2006 fue víctima de un hecho violento combinado con escopolamina que le puso en riesgo la vida, y finalmente fue asesinado el 23 de febrero del 2007. Coincide con mi llegada a Cartagena. Yo venía de trabajar en la personería. Precisamente mi cargo en la Personería de Medellín era la persona delegada para los asuntos contra la discriminación, y pues me puse a liderar en la universidad en ese momento como toda una estrategia para que la muerte de Rolando no quedara en la impunidad. Pero nadie nos prestó atención, ni la universidad, ni la policía, ni la fiscalía, y hay una cosa muy dolorosa, y es que cuando a Rolando lo asesinan, Rolando tiene un solo hermano que todavía está vivo, que en su momento era del cuerpo de seguridad del entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, y claro, eso hace que la diplomacia le dé importancia al asesinato. El que era entonces comandante de policía de Cartagena se desplaza hasta el barrio Torices, que es donde mataron a Rolando en su apartamento. A Rolando lo mataron con un arma contundente, fue un asesinato cargado de fuerte expresión de sevicia. Y cuando llega el comandante de policía allí, también estábamos todos ahí, sus compañeros de trabajo, a la expectativa, y el comandante sale y hace una pregunta y dice: ¿hay algún familiar de la víctima?
y quien era su compañero, en ese momento teníamos el matrimonio igualitario en Colombia, quien era su compañero permanente dijo soy yo. Entonces el general de la República dijo, es el asesinato de un homosexual, yo me voy de aquí, ellos tienen una vida muy desordenada y todos terminan igualitos. Entonces claro, eso nos dolió muchísimo. Y esa expresión del general, que los oyentes la pueden encontrar en la página web del periódico El Tiempo de ese día, porque se conserva, porque fue una rueda de prensa, esa declaración del general empezó a generar en Cartagena un asunto muy perverso, y es que Rolando era malo porque era homosexual. Entonces los periódicos, el Universal, las emisoras de Cartagena, la personería de Cartagena, mi colega en ese momento, todo el mundo empezó a ser responsable a la víctima. Y los amigos de Rolando deciden, un poco en la impotencia que eso generaba, porque te duele que te maten a tu profe, a tu amigo, a tu compañero, y encima lo hacen responsable de su muerte, deciden citar a un homenaje para que la memoria de Rolando no se mancillara. Y a ese homenaje llegaron muchas personas a decir, mire, mi hermano también era gay y lo mataron, o mi hermana era trans y la violentaron. Entonces nos dimos cuenta de que no era solo Rolando, y que en Cartagena en ese momento y en la región Caribe lo LGBT era arar en el desierto, porque yo recuerdo que la respuesta que nos dio en su momento la Procuraduría cuando denunciamos al general por sus expresiones es que la región no está preparada para esto, hablen con Bogotá a ver si les ayudan. Entonces ahí se decide crear Caribe Afirmativo, como una respuesta de la sociedad civil ante la impunidad de la violencia contra personas LGBT. Y bueno, y como yo estaba ahí, entonces ya estoy en el año 2009, y en ese momento estaba pues de profesor en la Universidad Jorge Tadeo, y me piden que me ponga al frente de la organización. De eso ya 13 años, y aquí seguimos, y esperamos que no sea por mucho tiempo sí en el activismo, pero no por mucho tiempo en la dirección. Y ese soy yo. Bueno, además tengo estudios doctorales en filosofía y combino mi vida entre el activismo y la docencia, cada vez menos docencia y más activismo. Wow, tiene una ruta de vida bastante nutrida y bastante interesante. Soy viejo. Sí, Zulay, tenaz, como dices las cosas. Tiene todo un camino del que debemos aprender definitivamente, y creo que el escuchar este preámbulo inclusive de la conversación nos dice y me llama a seguir construyendo memoria histórica, porque yo te estoy escuchando y miro como Rolando, esa figura que puede ser aquí en Barranquilla el profesor Alfredo Corrada Andrés, que había muchas víctimas discriminadas, señaladas, asesinadas, pero hubo una que colocó la situación y estos vejámenes contra los seres humanos aquí, en la palestra pública. Entonces, y lo miro de esa manera. Interesante saber que de Cartagena, y en Cartagena surgen también como surgen muchos movimientos, organizaciones propias de muchas situaciones también sociales que se dan. Qué chévere saber de que aquí en Barranquilla ustedes están presentes, y que de pronto esta iniciativa no solamente se quedó en Cartagena, porque es donde uno puede, entre comillas, donde se visibilizan más algunas problemáticas, porque Barranquilla tiende a ser un poco más urbana, y eso tiende a esconder un poco más algunas de estas problemáticas que no es que dejen de existir, sencillamente es que las vemos con una lupa diferente. Sí, no, también escuchando a Wilson, bueno, yo también vengo del interior, yo soy de Bogotá, también me enamoré de la costa, y antes de enamorarme de la costa también estoy enamorado del activismo social. Entonces veo en usted un referente a seguir, de creer y de seguir apostándole por la lucha de la reivindicación de los derechos. Yo creo que para irle aclarando de pronto a los oyentes sobre algunos temas puntuales de la comunidad LGTBIQ+, o cómo se nombra, Wilson, son personas que no se sienten identificados con lo cisnormativo, con el cisgénero que he escuchado yo. Entonces, para que porfa vayamos
definiendo, digamos, adentrándonos exacto. para que ustedes nos puedan generar como esa claridad, porque sabemos también de que alrededor de esto, y creo que está a cargo con toda la preparación que tiene, creo que nos puede dar la luz idónea y también a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Sí, con el porque fin de sensibilizarnos. hay muchos contrastes, hay muchas, ¿cómo sería? Hay desconocimiento. No, aparte del desconocimiento, existen muchas versiones de. Entonces, Wilson, cuéntanos más. Tenemos que hacer una serie como por capítulos. Mire, lo que pasa es que, bueno, lo que hace Caribe Afirmativo es trabajar agendas por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Y tiene que ver precisamente con lo que tú nombras, Giovanni, es que la sociedad se ha vuelto cisnormativa, es cisnormativa, patriarcal, machista, misógena y heteronormativa. Entonces, en esta sociedad, históricamente, no ahora, no tener una construcción heterosexual o no tener la identidad o expresión de género que la sociedad y la cultura depositan en ti por tu composición biológico-anatómica, si se quiere, o cultural, eras víctima de la invisibilidad, la violencia y el desprecio. A esto que llamábamos hasta hace muy pocos años personas homosexuales, eran vistas como pecadoras por los credos religiosos, porque pensar en un sexo o en una vida de genitalidad que no condujese a la procreación era malo con la voluntad divina. Entonces, por eso muchos grupos religiosos, no todos, a las personas que nos sentimos y se han sentido atraídos por el mismo sexo o por ambos sexos, nos denominaban pecadores y pecadoras. De hecho, en algunos principios religiosos de algunas iglesias daba, como en la católica, excomunión. Pero también las estructuras de los estados, que bebieron mucho de las estructuras de la iglesia, cuando construyeron los códigos penales, crearon el delito de la sodomía y decían que éramos delincuentes. Y el sistema de salud, que también empezó a fortalecerse hacia el siglo XVIII, después de toda la medicina naturista, también empieza a leer nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género como enfermiza. Entonces, estábamos en un momento de la sociedad que sentir interés erótico afectivo por una persona del mismo sexo, de ambos sexos, o una expresión de género diversa, te nombraba como pecador, delincuente y enfermo. Entonces, yo cuando hablo de esos temas con mi mamá, que es una mujer que tiene 75 años, mi mamá dice una cosa muy divertida y me dice: en mi época no habían tantos. Y le decía: mamá, es que en tu época, ¿a quién iba a sacar la cara cuando te iban a tachar de delincuente, de pecador y de enfermo? De hecho, en Colombia existía un periódico que se llamaba El Sensacional, ya no existe, pero la gente lo puede encontrar en la hemeroteca de Luis Ángel Arango. Es un periódico que se parece a lo que es hoy el Cubo, la Chiva, que era un periódico como de noticias amarillistas. Sí. Y todos los viernes, en la última página, ese periódico funcionó como hasta 1982, era nacional, aparecían el nombre de personas que eran capturadas por el delito de la sodomía. Es decir, porque eran o parecían con intereses homosexuales. Entonces, esto como una introducción, y ya voy a concretarme, que sé que el tiempo es oro, pero básicamente a eso que llamábamos la homosexualidad, que fue vista de manera negativa, empieza las personas que se estaban señalando y estigmatizando de forma negativa, empiezan un proceso de emancipación, que es lo que acabamos de celebrar con el orgullo LGBT, que es una celebración que hay que poner entre comillas porque ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York, en una calle que se llama Stonewall, en Christopher, perdón, se llama la calle, no, barrio Christopher, en calle Stonewall, pero que también ya venía ocurriendo en otras partes, ocurrió en Londres, ocurrió en Argentina, y es cuando las personas homosexuales empezaron a decir: basta ya, basta de señalarme como delincuente, que no lo soy, basta de señalarme como pecador, que no lo soy, basta de señalarme como enfermo, que no lo soy.
y empiezan a decir, somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces ahí es donde se construye la sigla LGBTIQ+, que es una sigla, y por eso está el signo más, que está en permanente construcción, porque recoge todas las formas como las personas que no nos leemos dentro de ese sistema cisgénero heteronormativo, queremos nombrar nuestras diversidades sexuales y de género. Y ahí básicamente estamos haciendo referencia, uno, al sexo. Lastimosamente hemos tenido una visión del sexo muy biológico-anatómica, entonces cuando tú naces, según tu porte, según lo que portes genitalmente, se te definen biológicamente en el servicio médico, y hablamos de machos y de hembras, pero hoy hemos entendido que hay seres humanos que nacen con presencia de una genitalidad no tan definida, y hablamos de personas intersex, ahí es la I de la sigla, pero hablamos también de orientación sexual, y la orientación sexual es aquello que nos genera interés erótico afectivo. La sociedad ha creído erróneamente que todos los hombres nos enamoramos de las mujeres y las mujeres de los hombres. No, hay hombres que se enamoran de las mujeres, por supuesto, pero hay hombres que sentimos interés erótico afectivo hacia otros hombres y mujeres hacia otras mujeres, y ahí estamos hablando de gays en el caso de los hombres y lesbianas en el caso de las mujeres, pero también hay hombres y mujeres que sienten interés erótico afectivo a veces hacia hombres, a veces hacia mujeres. No estoy diciendo que sea en paralelo o al mismo tiempo, sino que su sentimiento erótico afectivo no está determinado por el sexo del otro, sino por un asunto más de orden afectivo, emocional y erótico, y estamos hablando de personas bisexuales, y ahí estamos hablando de la orientación sexual. Y en tercer lugar hablamos de la identidad o de la expresión de género, que es esa construcción socio-biocultural que hacemos desde nuestras corporalidades, la manera como nuestros cuerpos se construyen en la sociedad. Y claro, la sociedad determina si tú eres un hombre, si tú eres un macho porque tienes un pene, o si tú eres una hembra porque tienes una vagina, entonces debes ser un hombre y debes comportarte masculino o viceversa. Y hay personas que dicen, bueno, yo tengo una identidad o quiero construir con mi cuerpo una expresión de género de esta manera que a veces no coincide con la que la sociedad espera de mí, y ahí hablamos de personas trans. Y en los últimos días, para cerrar esta pregunta un poco filosofal que hizo Joan, ustedes han visto el ingreso a la sigla LGBTI de la letra Q, y también hablar de las personas no binarias. Justo estos días estamos conmemorando, o acabamos de conmemorar el pasado 14 de julio, el Día de las Personas No Binarias, y que son, si se quiere, como las dos denominaciones que han entrado más recientemente a la sigla, y hace referencia, las personas queer es un proceso más de orden filosófico, sobre todo de las mujeres feministas del movimiento, y es pensar que finalmente la sigla LGBTI a veces te obliga como usted en dónde se pone. Entonces hay una clasificación. A categorizarse. Hay una categorización, y también hay un hastío de categorizarnos, porque es que, mire, ustedes no me lo han dicho aquí, se los agradezco mucho, pero a veces vamos a programas de radio y la primera pregunta, ¿usted qué es? Y entonces ya tú dices, bueno, ¿yo a qué vine aquí? Entonces finalmente, no, porque es que eso no se lo preguntas al heterosexual, ni a la persona cisgénero, eso nos lo preguntan a nosotros, y a veces es una pregunta que te obliga como siempre a definir, sí, en qué casilla me pongo. Y la teoría queer, que tiene unas representantes maravillosas, sobre todo en el feminismo, pues ha dicho, venga, es que la lucha de la diversidad sexual y de género es una lucha para precisamente que no nos encasille. Nuestra sexualidad finalmente es espontánea, es creativa y fluida, y lo no binario hace referencia a que finalmente la sociedad nos sigue poniendo en extremos. Entonces, claro, bueno, usted es una persona trans, pero entonces usted quiere que se parezca a una mujer, es decir, me explico. Cuando una persona hace una construcción identitaria en femenino o hace una construcción identitaria en masculino, la quieren llevar a que efectivamente llegue como a la máxima expresión de lo femenino y la máxima expresión de lo masculino. Pero cuando yo empiezo a hacer una construcción diferente, ni tan femenina ni tan masculina a lo que espera la sociedad empieza como a presionarme. Como la pregunta, entonces, defínete. Sí, como que sea, y un poco, pero no pasa solamente en la construcción corporal, pasa en la vida cotidiana, pasa en todo. Esta sociedad es binaria, negro o blanco, frío o caliente, uribista o antiuribista, sí, o sea, nos llevan a extremos, y un poco, volviendo a lo que nos ocupa,
Lo no binario dice, el binarismo tampoco nos representa. Yo no voy a dejar de ser A para ser B. Finalmente, el binarismo no me representa y es un tema que en Colombia hemos avanzado mucho justo este año. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que saludamos mucho, que dice que uno tiene derecho en su documento de identidad a aparecer como persona no binaria. Es decir, a ti te dicen, bueno, te pongo F, o ¿qué es lo que ponen? F y M, creo, femenino, masculino. Pues hay gente que ha dicho, no quiero. O por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, entonces primero ponían solo abogado, así fuese hombre o mujer, hoy te ponen abogado o abogada, y hay gente que dice, no quiero ni abogado ni abogada, quiero abogade, o no binario, o simplemente sin esa determinación es lo que se está construyendo con lo no binario. Pero para cerrar mi extensa respuesta, dos cosas. Uno, esto es una sigla política en el sentido de que está reflejando una realidad que está construyéndose todo el tiempo, es que la diversidad es plural y la diversidad se construye y se deconstruye. Y es una sigla que finalmente se hace como un acuerdo, es decir, hay un acuerdo en la sigla porque se hace muy extenso cada que me pregunten qué represento. Si digo todo lo que dije en esta emisora, pues me van a sacar de la reunión. Entonces por eso uno dice LGBTIQ+, y punto, y después le explico lo demás. Y lo otro es que en el caso de Caribe Afirmativo, un poco para hacerlo más pedagógico, nosotros decimos, bueno, hablamos de diversidad sexual, identidades, expresiones de género. Eso nos parece más pedagógico, diversidad sexual, identidades, expresiones de género. Ahí están las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, no binarias. Y eso nos permite un poco también ser más didácticos con la ciudadanía. La sensibilización. Bastante interesante lo que nos acabas de mencionar, Wilson. Y yo quedo con una pregunta, y es en cuanto a terminología, y para entrar a otro punto que me parece bastante interesante. En todo esto que me acabas de mencionar, porque obviamente estamos hablando de unas representaciones sociales, de las representaciones también del inconsciente que se han venido instaurando a través de los años en nuestra sociedad. En esas palabras que tú me acabas de decir, los pansexuales, ¿qué vienen siendo? Porque yo he escuchado alrededor de esto mucha controversia, que sí, que no, y quisiera que, ya que estás aquí, nos pudieras orientar con respecto a esto. Sí, gracias. La pansexualidad es una forma, la expresión, se usa la expresión pan como prefijo de las palabras cuando uno quiere precisamente descategorizar y hablar de un asunto más global, no tan fijo, no tan encasillado. La pansexualidad como teoría es muy cercana a lo no binario, con la única diferencia que lo pansexual hace referencia como que la sexualidad no es determinista, no es como yo soy eso, es decir, la sexualidad va más allá de mi genitalidad, va más allá de con quién tengo un interés erótico, va más allá de quién me enamora, es un asunto más extenso, más abierto. Y en Caribe Afirmativo no trabajamos la pansexualidad porque sentimos que la pansexualidad, más que identificar a un grupo de personas, es una tendencia a entender la sexualidad, porque finalmente esto, y nos perdona la audiencia porque yo sé que con tantos términos uno enreda la vida de la gente, yo lo digo porque yo estuve en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana y les expliqué esto y quedaron locos y locas, porque claro, esto es fruto de un proceso social. Esto es fruto de años de discusiones y todo es muy relevante. Yo no puedo decir que no es relevante la discusión de las personas no binarias, no es relevante la discusión de las personas trans, de mis compañeras lesbianas, porque todo es fruto de un proceso de lucha social. Pero frente a la pansexualidad, decir que la pansexualidad se ha presentado al igual que la teoría queer, más que como un proceso de identidad personal, unas formas diferentes de ver la sexualidad que permita, porque es que nuestra sociedad es muy biologicista. Entonces la gente cree que la sexualidad es 2 puntos genitalidad, y es un poco ir más allá. Frente a eso también indicar que más allá de cómo se denominen las personas, la apuesta de Caribe Afirmativo es porque la diversidad sexual no nos cueste la vida. Y por eso estamos hablando de esto en memoria, porque lo que hay de fondo o lo que hay detrás de la vida de las personas LGBTIQ+, o las personas
que estamos un poco poniéndole fin a esta heteronormatividad es que la sociedad, y sobre todo la sociedad colombiana, ha reseccionado nuestras vidas con violencia. Eso es lo que nos preocupa. Somos el tercer país del hemisferio más violento para las personas LGBT. El más violento es Brasil. Brasil en el año 2021 presentó 526 homicidios y feminicidios cometidos presuntamente por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las víctimas. El segundo fue México con 350 casos y el tercero Colombia con 254 homicidios y feminicidios. En proporción Colombia está muy mal entonces. Está malísima, malísima, y es un poco una reflexión esquizofrénica, porque por otro lado a Colombia lo presentan como un país muy avanzado en materia de derechos LGBT. Aquí nos podemos casar, podemos ofrecernos pensando en el bienestar de los niños y las niñas, adoptarles. Hay una política pública nacional LGBT, hay políticas territoriales, hay mucha participación política de personas LGBT. El segundo cargo más importante del país lo regenta una mujer abiertamente lesbiana, que es Claudia López. Es decir, lo acaban de ver, los oyentes seguramente cuando paseaban por las calles, incluso de Barranquilla, yo me quedé asombrado. Primero, que aquí pusieran una bandera arcoíris había que llorar. Y en este último orgullo vi un montón de banderas arcoíris en un montón de lugares. Es más, las primeras banderas arcoíris que se ponían en Barranquilla las regalábamos nosotros, hasta la alcaldía. La primera bandera que tuvo la alcaldía la tuvimos que regalar, no tenían presupuesto para eso. Y ahorita todo el mundo pone banderas, pone arcoíris, todo el mundo es pro LGBT, pero es una cosa muy cosificante, muchas veces no tiene que ver con el compromiso de vida. Pero por eso te digo que es un poco esquizofrénico, porque claro, la gente que ve eso, los turistas o los ciudadanos y ciudadanas en la vida cotidiana dicen, uy, cómo hemos avanzado. Nos preocupa mucho los altos niveles de violencia, y por eso, para cerrar esa pregunta que tiene que ver con la sigla, que es una sigla en permanente construcción, de pronto la próxima vez que me inviten al programa tendremos otra letra. Y no es que no nos pongamos de acuerdo, es que la construcción y la deconstrucción de la sexualidad es dinámica. Lo que está hablando es que hay una diversidad dentro de la diversidad, pero aquí el llamado que hacemos es que estas diversidades nos están costando la vida y eso no puede pasar. Uno de los informes, Wilson, que Caribe Afirmativo precisamente lanzó el año pasado, habla que de las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, 4.190 son reconocidas y abiertamente personas LGTBI, y que de los 11.600.000 hechos victimizantes, un poco más de eso, casi 8.000 fueron contra personas LGTB. Yo considero que ese registro está muy infravalorado, que existe un subregistro altísimo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros que trabajamos en la comunidad, que visitamos, esta comunidad urbana, que muchos vienen desplazados de la zona rural, uno conoce que existe una gran proporción de víctimas que fueron víctimas por hechos victimizantes puntualmente en el marco del conflicto armado, con el agravante de además minimizar los derechos de las personas LGTB. Entonces, ¿cuál cree usted que es ese dato real? Porque yo considero que existe un subregistro altísimo con respecto al reconocimiento de las personas víctimas del conflicto armado, que son además LGTB, víctimas de violencia contra la equidad de género. Bueno, yo quisiera ahí interrumpir antes de que Wilson respondiera, y es que definitivamente tú decías ahora, hay también una cosificación de la terminología, y es un fenómeno bastante interesante ese de que ahora todo el mundo con la bandera, pero realmente hay conciencia de qué es la bandera que están sacudiendo, porque es que me voy con respecto a lo que decía Joan, y es que ni siquiera se sabe, cuando se va a realizar el censo, cuando se va a realizar un registro, cómo abordar, cómo preguntar, cómo indagar. Yo en estos días estaba hablando con alguien y es de las cosas que debemos de mejorar como sociedad, y la persona decía, hay cosas que no se preguntan, pero es que hay cosas que hay que preguntar, y hay que preguntar de la manera correcta, hay que preguntar de la manera adecuada, porque inclusive lo que podemos ver, mucha de la población víctima del conflicto viene de zonas rurales, donde es mucho más arraigado el machismo, el patriarcado, y es donde
justamente se conjuga tanto el machismo y patriarcado con el conflicto armado. Entonces, creo que también es una tarea, antes de que responda, de poder continuar en la lucha de la sensibilización, también para aquellas personas que están en esa lucha, en esa batalla interna del poder hablar, del poder comunicar lo que realmente son. Sí. Vamos a empezar. La visibilidad es una apuesta política. Acaba de posesionarse el nuevo Congreso de la República. 7 congresistas son abiertamente LGBT. 2 mujeres lesbianas, 2 mujeres bisexuales, 2 hombres gay y una mujer que se reconoce como no binaria. Y hemos contado eso en todas partes. Y la gente nos dice, ¿pero qué nos importa su orientación sexual? Nos importa que sean buenas políticas y buenos políticos. Claro, esperamos que lo sean. Pero es que históricamente son espacios que nos han prohibido. Son espacios en los que no podíamos estar, o que si estábamos teníamos que ocultar nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género. Entonces, cuando nosotros le apostamos a la visibilidad, lo hacemos como una estrategia política. Asimismo, en lo que tú indicas, el movimiento, por ejemplo, marchamos, ponemos nuestros... La gente pregunta, ¿por qué para el movimiento LGBT es tan importante poner el cuerpo? ¿Por qué no marchan como los sindicalistas o las sindicalistas? Porque es que nuestros cuerpos han sido los depositarios de la violencia, porque quieren normalizar nuestros cuerpos, sobre todo los de las compañeras y los compañeros trans. Es decir, te está hablando un hombre gay de clase media que puede ir a la universidad, pero no todos tienen esa misma suerte y me da culpa. La realidad LGBT es la pobreza, es la violencia cotidiana, y las compañeras y los compañeros trans todo el tiempo, porque con nosotros y con mis compañeras lesbianas la sociedad negocia. Hay una frase coloquial que la gente seguro ha escuchado, es desde que no se le note. Entonces, si yo pues mantengo esa masculinidad hegemónica, o si yo no contraigo al patriarcado, pues entre paréntesis, no tienen problema conmigo. Por eso es tan importante prestar la atención a la lucha trans, y por eso es tan importante nuestros cuerpos, nuestra presencia, nuestra visibilidad, y decir eso. Es decir, cuando decimos que una persona, por ejemplo, como Brigitte Baptiste, que es una mujer trans, que es rectora de una universidad, decimos, es que es trans, y la gente dice, pero no diga que es trans, pero ¿cómo no lo vamos a decir? Es una acción afirmativa y es una manera de decir que efectivamente conseguimos la igualdad. Y lo que decías, Joan, mira, el movimiento LGBT en el mundo tiene como 50 años de historia, en Colombia como 40, de hecho, acaba de salir una publicación que se llama Mi Marcha, en Bogotá, que narra esto. Y claro, no es que hace 50 años exista el activismo LGBT, toda la vida. Si ustedes leen a Aristóteles, inclusive a Galeano, en América Latina habían prácticas homoeróticas, etc. Esta lucha por la emancipación de los derechos lleva como 50 años. Y ha sido muy difícil, porque es que es lo que nosotros llamamos coloquialmente salir del closet, porque la sociedad nos quiere encerrados. La sociedad quiere que nos encerremos o no se nos note. Y esta lucha que empezó hace 50 años ha sido muy difícil en todas partes del mundo, en todo el mundo, pero en Colombia ha tenido un ingrediente adicional. Es que además de luchar contra la discriminación, la homofobia o la transfobia, que es la manera como resecciona nuestra visibilidad, aquí nos tocó hacerle frente al conflicto armado. Y claro, el conflicto armado no era contra las personas LGBT, por supuesto, ni las FARC, ni los paramilitares, ni el ejército eran frentes anti-LGBT, pero sí tenían unos principios de moralidad donde no cabíamos las personas LGBT. Ustedes pueden leer actas de las FARC, del Comando Mayor, que decían conductas que no se permiten en los territorios, la homosexualidad, porque era inmoral, porque decían que nosotros poníamos en riesgo el bienestar de la ciudadanía. Entonces ustedes van a encontrar en este informe de la Comisión de la Verdad que estamos reseccionando, historias de paramilitares, guerrilleros, miembros de la fuerza pública que desplazaban, agredían, violaban e incluso mataban a las personas LGBT, pero creían que lo estaban haciendo bien,
porque es que eran inmorales, le hacían un daño a la sociedad. Incluso muchas de esas violencias se cometían con complicidad de las comunidades porque nosotros teníamos que desaparecer. Y ante ese fenómeno aparece la ley de víctimas. Hay un dato para los oyentes. El Congreso de la República jamás ha legislado a favor de las personas LGBT. Nunca. Hay un congresista que vio nacer esta ciudad y vio morir, Roberto Gerley, que algún día en un debate en el Congreso dijo que de esto no había que hablar, que lo nuestro era excremental. Y el Congreso de Colombia nunca ha querido hablar de los derechos LGBT, nunca es nunca. Y la única vez que el Congreso habló de los derechos LGBT fue cuando se discutió la ley de víctimas. Porque cuando se discutió la ley de víctimas, ustedes recordarán y los oyentes recordarán que fue fruto de un proceso participativo de la ciudadanía. Y la ley de víctimas se discutió en Cartagena. Y nosotros estábamos en Cartagena. Y llegamos a ese lugar. Y no éramos víctimas. Pero les preguntamos, ¿quiénes están aquí? Afro, mujeres, indígenas, sindicales. ¿Y hay LGBT? No. ¿Por qué tienen que estar? Nosotros creemos que son víctimas. Bueno, el otro mes hay una reunión. Si conocen, tráiganlos. Y nos fuimos y el primer trabajo de campo que hizo Caribe Afirmativo fue ir a los Montes de María. En el año 2009. Porque habíamos escuchado que en San Jacinto del Carmen y Zambrano habían historias de desplazamiento forzado y de violencia sexual, particularmente a personas que querían hacer una identidad de género trans. Y los empezamos a encontrar. O empezamos a escuchar historias porque los habían asesinado, se habían desplazado. Y al mes siguiente fuimos a la Cooperación Española en Cartagena, que era donde se reunía la sociedad civil para pensar la ley de víctimas, y dijimos, hemos vuelto. Y hemos traído unos casos para decirles que sí, el conflicto armado afectó a las personas LGBT. Al principio no nos creían. Y seguimos y fue nuestro primer trabajo de campo. Lo hicimos con mucha ilusión, pero cuando uno está empezando estas cosas sociales se emociona. Y al final tenemos la alegría de haber contribuido, la alegría y el dolor, de haber contribuido a la construcción de la única ley. Ya hay dos leyes más, pero están relacionadas con la ley 1448, que reconoce a las personas LGBT. Es decir, la noticia es que la primera vez que en este país se legisló hacia las personas LGBT fue pensarlas como víctimas del conflicto armado. Tercero, ¿qué hemos encontrado? ¿Cuál es el delito? Cuando estuvimos en La Habana, en la mesa de diálogo, las FARC nos decía, ¿pero de qué me acusas? Porque las FARC no permitía que le dijéramos que fuesen homofóbicos o transfóbicos, porque eso va contra su lucha por los derechos humanos. Entonces la FARC nos decía, ¿de qué nos acusan? Y les decíamos, de un delito que en el derecho internacional humanitario se llama persecución. Ustedes perseguían a las personas LGBT y te persiguen de múltiples maneras. Te persigo cuando te prohíbo. Encontrábamos, por ejemplo, rápidamente, dos casos de los que encontramos y llevamos a La Habana. Uno, en Vistahermosa, Meta. Cuando una persona se reconocía o parecía que fuese homosexual, las FARC le daba la orden de que se hiciera una prueba de VIH. Y le obligaba a cargar como si fuese un carnet sobre su pecho el resultado de la prueba. Y si su prueba era positiva, le obligaban a separarse de la comunidad. Y otro ejemplo que encontramos es que, por ejemplo, en Cauca, a muchas personas trans se les prohibía hacer una construcción identitaria de género. Es decir, voy a poner de ejemplo hipotético. Yo me siento una mujer, entonces empiezo a hacer un ejercicio de transición porque quiero que mi cuerpo se identifique con lo que siento, y había una prohibición para eso. Y si tú lo hacías, tenías que desplazarte o eras asesinada. Y aquí más cerca, en los Montes de María, encontramos prácticas de la policía y del ejército que generaban violencia correctiva hacia las mujeres lesbianas o bisexuales, porque creían que eso de tener sexo entre mujeres era porque no habían encontrado una satisfacción plena sexual en los hombres. Historias así que van a encontrar en nuestros múltiples informes dan cuenta de lo que me preguntaba Joan, y es que efectivamente el conflicto armado no era contra nosotros ni nosotras, pero el conflicto armado nos hizo más difícil la vida, porque el proyecto moral de los actores del conflicto, llámese FARC, llámese paramilitares, llámese ejército, es un proyecto moral donde la diversidad sexual y de género no tiene cabida y buscan invisibilizarla o eliminarla. Wow. La verdad, escuchando a Wilson,
O sea, uno nutre mucho el conocimiento que uno adquiere en la comunidad y que uno queda más asombrado de toda la lucha y pues el camino que apenas está empezando, pero que hace falta y que todos tenemos que sumarnos al respecto. Una pregunta rápida, Wilson, ya para ir cerrando, y es, usted ha hablado mucho desde la emotividad y siempre desde la motivación de reivindicar los derechos de la población LGTB, pero ¿cuándo, qué experiencia lo ha hecho dudar al respecto? Como de que haya querido desistir en esta lucha en donde se sintió impotente y que por poco quiso lo renuncia. desistir. Bueno, y también para finalizar, ¿cuál es el reto que tiene Caribe Afirmativo para la sociedad aquí en el distrito de Barranquilla en estos momentos? Yo creo que las agendas de derechos humanos son una montaña rusa. A veces te emocionas, a veces te angustias. Y puede sonar contradictorio porque lo que me cuesta más a mí es la violencia. Pero es también el que no pasen más hechos violentos lo que te motiva. Sin embargo, el momento que más me ha marcado fue la campaña que se hizo contra el acuerdo de paz para que la gente votara no. Porque habían 3 argumentos. Si uno era, vote no al acuerdo de paz porque eso tiene una ideología de género, porque van a homosexualizar a los niños y las niñas. Y se dio mucha publicidad en esta ciudad, se dio mucha publicidad de colegios, de universidades, de políticos de esta ciudad que invitaban a la gente a votar no, porque el enfoque de género, que es una riqueza del acuerdo de paz en Colombia porque nos reconoce, lo que iba a hacer era poner en riesgo el bienestar de las familias. Eso me dio mucho dolor, sobre todo porque eran personas que manejan los hilos de esta ciudad con ese lenguaje engañoso que le hizo mucho daño a la ciudad, y eso me generó mucha impotencia, mucho dolor, ver celebrando la gente que haya ganado el no de la paz en esta ciudad, que no ha tenido los vejámenes del conflicto armado. Me parece muy doloroso y me dio mucha angustia. El reto que desde Caribe Afirmativo creemos que tenemos en Barranquilla es que las oyentes y los oyentes barranquilleros me van a perdonar. Yo soy un ciudadano que vive en Barranquilla y amo profundamente vivir en Barranquilla, pero somos una ciudad donde no hay espacio para las personas LGBT. De hecho, es la ciudad que menos avanza en la región Caribe con compromisos con las agendas LGBT. Apenas el actual plan de desarrollo incluyó a las personas LGBT. Los anteriores no lo hacían y lo incluyó de manera muy subsidiaria todavía. Entonces yo creo que el reto que tenemos en Barranquilla es dejarnos de creer en ese cuento que somos la mejor ciudad del Caribe. En materia de derechos humanos no lo somos. En materia LGBT no solo no lo somos, sino que tenemos altos niveles de violencia, de discriminación, una ciudad muy hostil, sobre todo para las compañeras y compañeros trans. Y el reto que tenemos, y por eso lo asumo como reto, y es una crítica a mí también como ciudadano habitante de Barranquilla, debemos cuestionar más la vida cotidiana de la ciudad. Debemos hacer de Barranquilla una ciudad que efectivamente viva los derechos humanos. Y para ello requerimos 2 cosas muy puntuales. La primera es que esta ciudad sea para todos y para todas. Esta es una ciudad muy clasista y parece que fuese para unos sí, para otros no. Necesitamos que todas las personas que vivimos en esta ciudad nos apropiemos de la ciudad y la ciudad nos permite esa apropiación. Y el segundo reto que tenemos en Barranquilla es precisamente sacudirnos de la discriminación. No tenemos los niveles de homicidios hacia personas LGBT, por ejemplo, que tiene Medellín o Cali. Aquí la discriminación es sobre todo muy verbal y simbólica. Tenemos un montón de programas radiales, al contrario de este, donde todo el día se burlan de las personas LGBT. Hay un montón de expresiones simbólicas en la vida cotidiana y en los espacios públicos que incomodan a las personas trans. Entonces creo que tenemos que hacer una construcción ciudadana que reconozca la diversidad y, por supuesto, aquí está Caribe Afirmativo para acompañar a la ciudad en este proceso de transformación que es urgente para que efectivamente eso que nos gusta tanto de Barranquilla, que es una ciudad donde uno se siente muy tranquilo, muy acogido, se traduzca en materia de derechos humanos. Sí, justamente yo creo que estamos en un punto coyuntural en la historia de nuestro territorio nacional y es con la entrega del informe final de la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad, en donde ustedes muy amablemente nos han entregado aquí a la Casa de la Memoria Histórica del Distrito de Barranquilla los documentos con los que soportaron también
este trabajo arduo que realizó la comisión durante estos últimos 3 años y medio. Entonces creo que como sociedad todavía nos falta mucho por aprender, pero creo que también ustedes como Caribe Afirmativo han puesto y colocan cada día esas rocas para ir cimentando justamente esta construcción del tejido social y que sea una sociedad y un territorio para todos y todas. Sin lugar a duda también agradecerle, Wilson, el espacio que nos ha brindado aquí en la Casa de la Memoria del Distrito de Barranquilla. Agradecer toda la información que nos ha compartido. Yo me sentí como en una clase, la verdad. Espectacular. Y he nutrido mucho mi conocimiento al respecto de la reivindicación de los derechos de la población LGTB y más en contraste con el conflicto armado colombiano y cómo los han afectado aún más. Agradecer también pues, a toda la audiencia, recordarles que semana a semana nos estaremos encontrando por este medio, a la misma hora en el mismo canal, con un nuevo invitado, una nueva organización que también ha creído en la lucha social como una de las herramientas más importantes para lograr esa igualdad y esa equidad de la que tanto carece nuestro país. Entonces, a Zulay, a la Casa de la Memoria del Distrito de Barranquilla, muchas gracias, a la Fundación Arte Social y a la emisora comunitaria Bocaribe Radio por el espacio de difusión. Nos estaremos encontrando en un próximo momento. Hasta luego, muchas gracias. La Conversada, diálogos para no olvidar. Un programa para hablar de memoria histórica y derechos humanos. La Conversada, una producción de la Fundación Arte Social con el apoyo de Bocaribe Radio, desde la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla.